Hola a todos, bienvenidos a Thunderment. Este espacio ha sido creado para compartir información del área de ciencias de la salud. Revisaremos y comentaremos información actualizada, así como resúmenes de temas relevantes en medicina. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevo contenido. Síguenos también en nuestras redes sociales para encontrar más información y esquemas. Hoy haremos una revisión práctica de los materiales de sutura, comenzando por el instrumental básico de manipulación, los tipos de agujas y los hilos de suturas. El kit de disección, ya sea básico o más completo, tiene diversos instrumentos dentro de los cuales haremos uso del portaagujas, pinzas, tijeras, mango de bisturí y hojas de bisturí. Sin embargo, en cortes simples que no precise un desbridamiento quirúrgico ni revisión compleja, es suficiente con 4 elementos como son el portaagujas, el cual vamos a manipular con nuestra mano dominante haciendo uso de nuestro primer y cuarto dedo, dando dirección y guía con el segundo. Haremos uso también de una pinza traumática, conocida también como pinza con dientes de ratón, el cual es usado para una adecuada fijación de los tejidos resistentes como la piel, ayudando a fijarla, evitando entonces el efecto de aplastamiento o tenaza. Por último, haremos uso de la tijera de mayo, que puede ser recta o curva. La tijera de mayo recta es usada para cortar material no biológico, como el hilo de sutura, a diferencia de la tijera de mayo curva, que tiene un mayor filo y es usada para hacer cortes en material biológico como la aponeurosis. En el caso de las agujas de sutura, estas son de acero inoxidable y sirven como guía para pasar a través del tejido. Estas constan de 3 partes, la punta, el cuerpo y el mandrín, que es donde se une el hilo de sutura con la aguja. Las agujas pueden clasificarse de acuerdo a los distintos tipos de sus partes. Por ejemplo, por el tipo de punta tenemos 6 clases, como son la aguja triangular normal, invertida, la aguja espatulada, la aguja cilíndrica, el taper cut y la punta roma. Cada una de estas se usa para diferentes fines. La aguja triangular normal, que es aquella que tiene un borde afilado hacia adentro de la aguja, sirve para tejidos resistentes como la piel, al igual que la aguja triangular invertida, que es usada en caso el tejido fuera más resistente. La aguja espatulada, por otro lado, se utiliza para los ojos, en córnea o esclerótica. La aguja cilíndrica o cónica se usa para penetrar tejidos blandos, como el intestino. Cuando mencionamos la aguja taper cut, que es una combinación entre punta triangular por la forma de la punta misma y la cilíndrica o cónica por parte del cuerpo, nos referimos a que es usada en tejidos resistentes. Por último, la aguja punta roma es usada para penetrar parénquimas como el riñón o hígado con el fin de no desgarrarlos. Otra forma de clasificarlas es según el tipo de cuerpo. Estas pueden ser rectas o semicurvas. En el caso que el cuerpo sea recto, son usadas para suturar tracto digestivo, cavidad nasal, nervios, tendones y vasos, por ejemplo. Por otro lado, el cuerpo semicurvo se usa para realizar suturas internas. También se tienen agujas curvas, que son tal vez las más conocidas, las cuales tienen la forma de una porción de circunferencia. Las agujas de un cuarto de circunferencia son usadas en ojos y microcirugía. Las agujas de 3/8 de círculo son empleadas en músculos, nervios, tendones y cirugías cardiovasculares. Las agujas con forma de media circunferencia son usadas para músculos también, cavidad nasal y oral. En general, tejidos poco profundos. Por último, las agujas con cuerpo de 5/8 de circunferencia son usadas para cavidad nasal y oral, en general tejidos más profundos. Cuando mencionamos el mandrín, nos referimos a la zona de unión entre la aguja y el hilo de sutura. Este mandrín puede ser traumático o atraumático. Es atraumático cuando el hilo de sutura viene incorporado en la aguja, siendo esta parte más achatada y angosta que el cuerpo, ocasionando menos trauma. A diferencia de las traumáticas, en la cual el hilo no viene incorporado en la aguja, sino que el hilo es insertado, donde esta parte es más ancha que el cuerpo, ocasionando un trauma mayor. En los materiales de sutura, propiamente dicho, se diferencian algunas características generales como son la absorción,
Esto quiere decir que dependiendo para qué tejidos son usados, estas van a ser asimilados o no por nuestro cuerpo, requiriendo entonces, en algunos casos, la sustracción posterior en algunos días. Otra característica importante es el calibre del hilo de sutura. En estos casos tenemos en cuenta que el número indica el diámetro de la sutura y que a mayor número de ceros presentes, más pequeño será el diámetro de la hebra. Y por el contrario, a menor número de ceros, el diámetro de la hebra será mayor. El número de hebras nos permite diferenciar dos tipos de materiales de sutura: los monofilamento, compuesto por una hebra, y la sutura multifilamento, compuesta por más de una. Un dato importante respecto al número de hebras es la mayor o menor capilaridad que presentan. La capilaridad es el pasaje de fluidos a través de las hebras, presentando las suturas multifilamento una capilaridad mayor, por lo que no se recomienda su uso en heridas contaminadas o infectadas. Respecto a la memoria que presentan los materiales de sutura, se entiende que es la tendencia a volver al estado o forma original. Esto sucede con algunos hilos de sutura, por ejemplo el catgut, que luego de ser desempaquetados y estirados, tienden a volver a la forma que tuvieron dentro del empaque, debido a su alta memoria. Otra característica es la fuerza tensil, que es aquella fuerza que ésta puede soportar antes de romperse al ser anudado, como en el caso del polipropileno, que tiene una fuerza tensil bastante buena, a diferencia de la seda, que cuenta con una fuerza tensil menor. La reacción tisular es la reacción del propio tejido ante un cuerpo extraño. En este caso, es el material de sutura, siendo esta reacción variable en intensidad, dependiendo del origen, número de hebras y otras características. Se tiene que tener en cuenta que, en el caso de suturas absorbibles, aquellos que son sintéticos tienen una menor reacción tisular frente a aquellas suturas absorbibles de origen natural. Y por último, tenemos el coeficiente de fricción, que es el mayor o menor roce que produce la sutura al desplazarse en los tejidos, por lo que las suturas monofilamento tienen un menor coeficiente de fricción, teniendo por otro lado que las suturas multifilamento tienen un mayor coeficiente, considerando siempre que a mayor coeficiente de fricción es mayor la seguridad del nudo. A partir de algunas de estas características se pueden clasificar de diversas formas, siendo una de ellas por su origen, por lo que pueden ser naturales o sintéticos. Se encuentran como naturales a la seda, algodón, catgut y acero. Puede ser simple o trenzado. Y dentro de las sintéticas están el nylon, el ácido poliglicólico, también conocido como bicril, poliglactina 910, polidioxanona, entre otros. También se puede clasificar según la absorción que presenten. Las suturas absorbibles van a ser asimiladas por el cuerpo y dependiendo también de su origen, esta asimilación varía, siendo más reactiva o no. En el caso de ser una sutura absorbible de origen natural, estas son asimiladas mediante proteólisis, y en el caso de ser suturas absorbibles de origen sintético, son asimiladas mediante hidrólisis. Como ya se mencionó antes, las absorbibles sintéticas tienen una menor reacción tisular. Algunos ejemplos de estas suturas absorbibles son el catgut, el bicril, la poliglactina 910, y en el caso de las no absorbibles están la seda, el nylon, el polipropileno y el poliputéster. Hay una clasificación más que se puede dar por el número de hebras, considerándolas como, ya se mencionó, por monofilamento o multifilamento. Algunas ventajas del monofilamento es que presenta un menor coeficiente de fricción, por lo que la resistencia a través de los tejidos es menor y permite un menor asiento de gérmenes. Las desventajas son una mayor dificultad en el manejo, así como que la presión sobre las suturas pueden debilitarlos. En el caso del multifilamento, sus ventajas son tener una mayor resistencia a la tracción y menor riesgo de torsión, así como una mayor facilidad de manejo. Y como desventajas, presentan un mayor riesgo de infección y mayor resistencia al paso a través de los tejidos. Dentro de las suturas monofilamento se tienen el catgut, nylon, poliglactina 910 y en los multifilamentos están la seda, algodón y bicril. Por las diferentes características que ya se han mencionado, nos damos cuenta que estas no pueden ser usadas en todas las situaciones, por lo que siempre se propone una situación ideal. En este caso, una sutura adecuada tendría algunas características, como el ser estéril, resistente y flexible, tener poca resistencia al paso de los tejidos, ser aplicable en todo tejido y en toda situación, sea esta contaminada o no.
el anudarse con firmeza y mantener una estructura adecuada en todo momento, así como tener una mínima reacción tisular, sea esta absorbible o no. Para terminar con los materiales de sutura, es bueno también saber interpretar las indicaciones del paquete en el cual viene este material, donde podemos identificar el tipo de material, en este caso seda, también si es absorbible o no, identificar además el calibre del hilo de sutura, así como la forma y tamaño de la aguja, en este caso un tamaño de 30 milímetros con una forma curva. El tipo de punta que según se indica en este caso es una punta roma, se presenta también, en caso de ser una aguja curva, la porción o fracción de la circunferencia. Además se señala que es estéril y por último se indica el tamaño del hilo de sutura que viene dentro del empaque. Pues bien, con esto terminaríamos el tema de los materiales de sutura. No sin antes dejarles algunos cuadros resumen donde indicamos el tipo de material, la estructura, la reacción tisular, así como la resistencia a la tracción y la semivida de las mismas en caso de ser absorbibles. Esto para que puedan tener una mayor facilidad de repaso, así como algunos usos y comentarios de los materiales de sutura.